Bueno, primero les voy a contar dos cositas que tienen que saber porque hay dos pecadillos que cometo siempre, sobre todo con Sarmiento. Uno es el pecado de la localía, porque como sanjuanina entiendo que el contexto donde vivimos, lo difícil que es vivir también en San Juan, se entiende cuando uno vive en otro lugar, ¿no? O sea, uno cuando está ahí dice, bueno, es lo que me toca, no se da cuenta, pero cuando se va uno de ahí, entiende que la geografía que nosotros vivimos nos condiciona muchísimo, ¿eh? El día a día es arduo para el sanjuanino. Hoy por hoy a lo mejor no se nota tanto porque tenemos intervenida la geografía, o sea, tenemos aire acondicionado, tenemos vehículos, pero en la época de Sarmiento eso no existía, de modo que decir que el ingrediente geográfico, por eso digo lo de la localía, es verdaderamente importante en la obra también, no solamente en la obra, sino en el carácter. Y me pasa, por eso digo que es un pecado de localía, y cuando leo obras escritas sobre Sarmiento, o pensamientos, o críticas sobre el pensamiento de Sarmiento, siento cosas extrañas, como decir, no lo están conociendo. Cuando lo critican o critican ese pensamiento, tengo esta sensación. Entonces digo, tengan en cuenta que este pecado de localía va a aparecer primero, y el segundo que va a aparecer es el de la irreverencia, porque a mí me encanta traer a Sarmiento al día de hoy. Entonces me gusta entreverarlo con los problemas que tenemos actuales. Y de ahí es que surge que, bueno, en este libro que he escrito, se publicó el año pasado, yo digo que Sarmiento es el primer feminista, y por supuesto eso, todas las alertas posibles. Y claro, lo hago porque este defecto mío de ser irreverente hace que lo trate con temas que son actuales. Que no, digo, ¿cómo pensaría Sarmiento de esto, no? Entonces de pronto yo digo, bueno, en este momento, ¿cómo me lo imagino Sarmiento? Yo digo que él tendría un canal de streaming en donde estaría criticando la pobreza de los contenidos de las redes sociales, estaría criticando el bajo presupuesto en educación, estaría peleándose con los docentes porque les estaría diciendo que vayan al aula y que se dejen de otras cosas, y estaría peleando con los diputados también porque no hacen las cosas que tienen que hacer. Entonces sería muy divertido. A mí me parece que sería un personaje fantástico para esta época, ¿no? Bueno, y como soy irreverente, se me ocurrió también, para traer a este lugar, un tema como la meritocracia. Entonces, digo, bueno, ¿qué pasaría si traspolamos ese tema de la meritocracia a los tiempos de Sarmiento? Y surge esta presentación que voy a compartir con ustedes. Dice, yo he vivido en el éxtasis permanente del entusiasmo. Hay definiciones que Sarmiento da sobre sí mismo que nos permiten contestarnos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo un provinciano pobre, criado por una madre que tejía en telar, llegó a ser elegido presidente de la nación argentina mientras se encontraba en un exilio acordado en los Estados Unidos? El éxtasis del entusiasmo, como él lo define, yo lo llamaría tensiones en el transcurrir de su vida. Otros, a eso mismo que yo llamo tensiones, lo definen como contradicciones. Un ejemplo podría ser su expresión porteño en la provincia y provinciano en Buenos Aires, o su metáfora civilización y barbarie. Si las consideramos como contradicciones, los opuestos recaen en la personalidad de Sarmiento, y eso le está quitando mérito. En cambio, puestas a funcionar en el entorno de la época, nos lleva a comprender la tensión bajo la que vivía en un momento histórico social único y del cual ni aún hoy hemos podido desprendernos. En esa tensión de un orden viejo hacia uno nuevo, entre lo que muere y lo que nace, Sarmiento se juzga incómodo
perteneciendo y no perteneciendo al mismo tiempo. Un transcurrir entre ámbitos opuestos que lo llevaría a plantear la educación como la gran solución para ellos. En 1863 escribía en el prólogo del volumen 1 de los Anales de la Educación Común: la educación pública, común, universal, ilimitada, es la empresa del presente y la garantía del porvenir. ¿Qué valores le permitían moverse a Sarmiento en esas tensiones? En 2 capítulos dedicados a su infancia en Recuerdos de Provincia, Sarmiento liga su propia existencia al nacimiento de la patria. Efectivamente, 9 meses después del Grito de Mayo, nacía el hijo de doña Paula. En el relato explica que se había criado en una situación vecina a la indigencia y exalta las virtudes de sus padres frente a ella. Le atribuye al padre su afición por la lectura, ya que a pesar de la pobreza se crió hidalgo por la educación que había recibido. En la devoción por su madre, agradecía los resultados imperecederos de aquella escuela de mi madre, en donde la escasez era un acaso y no una deshonra. Y sostenía: la madre es para el hombre la personificación de la providencia. Es la tierra viviente que se adhiere al corazón, como las raíces al suelo. Principios que marcarán a fuego el ideario que supo mamar desde la cuna y que dejó como legado después de su muerte. Las palabras viajan con nosotros y se van cargando de ropajes nuevos. Cuando volvemos a las fuentes y miramos el trayecto que han recorrido, tenemos la oportunidad de identificar las bifurcaciones, los rodeos y los atajos que tomaron en el camino. Una de esas palabras es meritocracia. El término es un neologismo surgido en la década de 1960, a partir de una etimología latina y otra griega que significaría el poder de lo que se gana con esfuerzo. Este término, como el de feminismo que expliqué antes, no existía en tiempos de Sarmiento. Sin embargo, sí existía como principio y valor. Ahondemos un poco más en el término. La palabra meritocracia nace peyorativamente en Inglaterra para criticar el sistema educativo inglés. Posteriormente se redireccionó y hoy se utiliza para caracterizar aquella posición en la que se accede como resultado del mérito, entendido como combinación de talento y esfuerzo. Aunque su significado en la actualidad resulta controversial, vamos a profundizar en su génesis y evolución. Esta idea comienza con los ideales de la Revolución Francesa. Los gestores de la Ilustración creían que la ignorancia era la raíz de los problemas sociales. Por ello promovían la educación pública con el objetivo de que el conocimiento estuviera al alcance de todos y así permitir que los ciudadanos pudieran tomar decisiones por sí mismos. Estas ideas, entre otras, germinaron tempranamente y se popularizaron en la cultura estadounidense, cuyas características se asociaron al concepto de self-made man, siendo figuras como Benjamin Franklin el arquetipo original. Durante su juventud, Sarmiento abrazó los ideales nacidos de la Ilustración, que echarían las bases de las futuras democracias en la América. Hemos sido siempre y seremos, dice, eternamente socialistas, haciendo concurrir el arte, la ciencia y la política, los sentimientos del corazón, las luces de la inteligencia y la actividad de la acción al establecimiento de un gobierno democrático fundado en bases sólidas. En su propia biografía, Franklin narró su ascenso de ser hijo de un fabricante de velas a convertirse en un científico, inventor, político y diplomático de renombre, simbolizando la idea de que cualquier persona puede forjar su propio destino. Cuando Sarmiento, en su segundo viaje a Estados Unidos, leyó la publicación, se propuso traducirla al español inmediatamente. Sentía que su propia vida se veía reflejada en la de Franklin. Pero ¿qué aspectos en común pueden apreciarse entre Franklin y Sarmiento?
Primero, origen humilde. Ninguno heredó riqueza ni estatus. Trabajo duro. Su éxito se basó en el esfuerzo incansable, la disciplina y la dedicación. Perseverancia. Ambos superaron obstáculos y fracasos sin rendirse. Responsabilidad personal. Asumieron la total responsabilidad de su vida y sus decisiones. Autodidactismo. Como consecuencia de su origen social adverso, su éxito no provino de una educación formal, sino de su propia curiosidad y aprendizaje continuo. En la misma época en que surgía el mito del self-made man, desde ahora lo traduciré como hombre por sí mismo, se desarrollaba el trascendentalismo de Emerson, a quien Sarmiento conoció personalmente durante su estadía en Estados Unidos entre 1865 y 1868. Aunque en un nivel superficial, tanto el trascendentalismo como el mito del hombre por sí parecen coincidir en la independencia, la autosuficiencia y la capacidad de un individuo para forjar su propio destino. Sin embargo, su motivación y objetivo final son completamente distintos en cada caso. El trascendentalismo, fundado por figuras como Ralph Emerson y David Thoreau, fue un movimiento filosófico y literario del siglo XIX que perseguía la autosuficiencia intelectual y moral, alentando a cada persona a confiar en su propio juicio y a resistir la conformidad social. El hombre por sí, popularizado por Benjamin Franklin, se basa en la creencia de que el éxito material es el resultado del esfuerzo, del trabajo duro y la disciplina personal. Mientras que el trascendentalismo se enfoca en el mundo interior como un viaje introspectivo, un retorno a la propia conciencia y a la naturaleza para encontrar la verdad, el hombre por sí se enfoca en el mundo exterior y la acumulación a través de bienes tangibles, poder e influencia sobre los demás. Si bien ambos florecieron en el mismo contexto histórico, la aplicación de esas corrientes de pensamiento en muchos sentidos hoy implican polos opuestos. El individualismo sigue siendo tanto un pilar central como la fuerza motriz del trascendentalismo norteamericano, pero no se trata de un individualismo materialista, sino de una profunda convicción en la capacidad y el valor moral del individuo, para encontrar la verdad y la espiritualidad por sí mismo, sin depender de la sociedad, la religión organizada o la tradición. Evitar la confusión de los conceptos nos cabe a quienes los recibimos de la historia. Por eso, hablar de meritocracia requiere de una reflexión que nos lleva más allá de las modas impuestas por las redes sociales. En esa reflexión cabe la precisión del Papa Francisco: una sana aproximación al valor del trabajo duro, al desarrollo de las propias capacidades innatas y a un loable espíritu de iniciativa es una cosa. Pero si no se busca una auténtica igualdad de oportunidades, la meritocracia puede fácilmente convertirse en una pantalla que consolide aún más los privilegios de unos pocos con gran poder. ¿Podemos considerar a Sarmiento como un representante legítimo de la meritocracia tal como la concibe el trascendentalismo? Sarmiento escribía al dogma socialista de la generación del 37, que declara en uno de sus artículos: queríamos además, como instituciones emergentes, la democracia en la enseñanza y por medio de ella en la familia, la democracia en la industria y la propiedad a raíz, en la distribución y retribución del trabajo, en el asiento y repartición del impuesto, en la organización de la milicia nacional, en el orden jerárquico de las capacidades. En suma, en todo el movimiento intelectual, moral y material de la sociedad argentina. Mientras estuvo exiliado en Chile, su actividad como periodista y educador lo lleva a trabar amistad con el ministro de Educación Pública, Manuel Montt. En 1845, a instancias de Montt, el presidente Bulnes le encarga a Sarmiento viajar por Estados Unidos y Europa para estudiar los sistemas educativos y la formación de maestros. A su regreso,
El informe que presentó fue fundamental para las reformas educativas en Chile. En ese viaje tomó contacto con Horace Mann, padre de la educación pública norteamericana, quien se convertiría en su genio inspirador. Estando Sarmiento en su segunda visita a los Estados Unidos, en 1865, Montt le escribe respecto de su compromiso con la educación. Me agrada mucho su propósito, porque a pesar de los años que tanto suelen modificar las opiniones, conservo entero y viva la fe de que la buena organización de este ramo es el más eficaz preservativo que puede oponerse a muchos de los males que presentan nuestros países. Usted ha hecho mucho en este sentido, pero aún puede hacer mucho más, consagrando una parte de su tiempo a presentar a estos pueblos el fruto de su experiencia y meditaciones en la materia. Mary Mann, viuda de Horace Mann, su amiga y mentora de su carrera internacional, le reconoce: sí, mi estimado señor, usted ha hecho mucho para dar a conocer la obra de mi esposo. Nadie ha hecho más, tal vez nadie tanto. Y lo que es más, usted ha hecho lo mismo. Y continúa a través de su asidua correspondencia. Nuestros objetivos en la vida son tan parecidos que no necesitamos explicarlos. Lo mejor para usted, amigo mío, sería que sus compatriotas ciegos lo llamaran a su país para guiarlos a través de los meandros de su actual laberinto de perplejidades. Barry Beleman, el traductor de la correspondencia entre Mary Mann y Sarmiento, observa: para lograr su objetivo de entrar al circuito intelectual de Nueva Inglaterra, supo aprovechar la influencia de Mary Mann, quien lo introdujo en la amplia red de colegas y amigos, escribiéndole de recomendaciones e influyendo para que publicaran artículos en la revista The American Journal of Education. Tanto Sarmiento como Mary Mann lograron que la Universidad de Michigan otorgara a este el título de honoris causa en junio de 1868. El reconocimiento obtenido adornó la portada de la primera edición en inglés del Facundo, traducida por Mary Mann. Esta estrategia en la obtención de prestigio en el exterior le permitió enriquecer su reputación en Sudamérica. Este reconocimiento, largamente ambicionado por Sarmiento, tiene su correlato en la señora Mann, que la consideraba un digno exponente de las virtudes que debía reunir un honoris causa en su país. Respecto del título, lo escribe el historiador Daniel Balmaceda: miles de manos aplaudieron con emoción al primogénito de doña Paula Albarracín, aquella mujer que cargó con la crianza y el sostén de 5 hijos, con la magra ayuda de un padre muy poco presente. Ese diploma avalaba la idea de que la formación y la cultura debían ser consideradas herramientas de progreso. Y agrega: para el autodidacta fue motivo de orgullo. Sin embargo, sus adversarios lo convirtieron en tema de burlas y pasaron a llamarlo el doctor de Michigan, con minúscula, dando a entender que se trataba de un reconocimiento meramente local. En 1868, siendo consagrado como presidente en el viaje de retorno a la Argentina, la señora Mann le escribe: pienso que nada me ha producido una mayor satisfacción moral que el hecho de que usted se halle a la cabeza de esa nación por 6 años. Es el mayor triunfo del carácter que yo conozca en la historia. Ya en 1866, Juana Manso, la continuadora de su obra educativa durante su estadía en Estados Unidos, profetizaba en los anales de la educación pública: si los argentinos no saben comprenderlo y elevarlo a la primera dignidad de la magistratura, como su genio y su patriotismo lo merecen, que Dios les dé resignación para conformarse con el atraso de la patria y la ingratitud de los hombres. Y una vez como presidente, es altamente glorioso para usted, a la distancia, pobre de fortuna, sin partido organizado, atraer así como un reflector magnético y concentrar en su personalidad lejana todas las simpatías como todas las esperanzas de un pueblo infeliz,
pero palpitando de impaciencia por entrar a la vida de las naciones civilizadas, regenerándose en el bautismo santo de la educación. En una carta a su hija Faustina de febrero de 1869, reconoce el aporte que los miembros de su familia han hecho a la cultura y educación. 8 albarracines ilustran hoy las aulas o las carreras. Será una mejora importante sobre la generación presentada, guiada por pasiones groseras y odios, y dirigida por tinterillos que toman las cosas por las astas. En fin, vive tranquila. Si no somos ricos, seremos ilustres en la escala y extensión que nos cabe. En lo que se ha dado en llamar su testamento, escribe a su nieto Belín Sarmiento poco antes de morir. Partiendo de la falda de los Andes nevados, he recorrido la tierra y remontado todas las pequeñas eminencias de mi patria. No se describirá con menos palabras vida más larga. Dejo tras mí un rastro duradero en la educación y columnas miliarias en los edificios de escuelas que marcarán en América la ruta que seguí. Hice la guerra a la barbarie y a los caudillos en nombre de ideas sanas y realizables. Y llamado a ejecutar mi programa, si bien todas las promesas no fueron cumplidas, avancé sobre todo lo conocido hasta aquí en parte de América. He labrado, pues, como las orugas, mi tosco capullo, y sin llegar a ser mariposa, me sobreviviré para ver que el hilo que depuse será utilizado por los que me sigan. Nacido en la pobreza, criado en la lucha por la existencia, más que mía, de mi patria, endurecido en todas las fatigas, acometiendo todo lo que creí bueno y coronada la perseverancia por el éxito, he recorrido todo lo que hay de civilización en la tierra y toda la escala de los honores humanos en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo. He sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra. He escrito algo bueno, entre mucho indiferente, y si la fortuna, que nunca codicié, porque era bagajo pesado para la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en la política es la que yo esperé y no deseé mejor. Dejar a millares en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas el suelo, como cubierto de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida, del que yo gocé solo a hurtadillas. Para terminar, una pregunta. ¿Qué sentido tiene crear un instituto sarmientino en la sociedad científica argentina para el siglo XXI? Podríamos decir que con la creación de este instituto, Sarmiento está finalmente en su casa. La idea que encarna la sociedad científica es la quintesencia del pensamiento sarmientino. Así que, en nombre de los que estamos y de los que atesoramos su ideario, muchas gracias por albergarnos. Es conocido por todos los presentes que la sociedad científica no fue creación directa de Sarmiento, pero sí lo fue bajo su inspiración. Espero haber demostrado que los valores que Sarmiento cultivó a lo largo de su vida le dan mérito suficiente como para que el instituto, que lleva su nombre, forme parte de esta prestigiosa institución y más aún, inscriba como fundamento de esta pertenencia pensar con libertad, escribir a conciencia, hacer con responsabilidad. Permítanme compartir en esta sala un ícono de nuestras tierras cordilleranas, en ese defecto de localía. Este ícono es nombrado Puntur entre los pueblos andinos y por asimilación hoy le decimos cóndor. Esta ave nacida a lo largo de los Andes de América del Sur es la más grande del mundo. Pesa alrededor de 11 kilos y la envergadura de sus alas extendidas puede llegar hasta 3 metros. Vive a 5.000 metros de altura y puede volar hasta 7.000. Pero lo magnífico del ave es que solo bate sus alas cuando levanta vuelo. Luego se mantiene en el aire,
flotando en el inmenso cielo azul de la cordillera. Lo hace durante horas, serenamente, mirando todo desde lo alto. Por esa condición los pueblos andinos lo consideran sagrado. Es el símbolo de la sabiduría. Puede verlo todo, lo macro y lo micro, en la misma mirada. En uno de los himnos dedicados a Sarmiento se lee entre sus versos: soberbio, hijo del Andes, brilla sobre su cumbre. En el vuelo del cóndor veo la mirada de Sarmiento. Y en ambos, al Instituto Sarmientino, en su visión, alcance y compromiso. Como una rama fuerte de ese árbol que es la sociedad científica, dando frutos en todas las estaciones y por muchas generaciones. Muchas gracias.